A ver, hoy tenemos entre manos un material que nos lanza una pregunta de las grandes, ¿eh? Una que nos toca a todos. Una pregunta fundamental. Sí. ¿Cómo es posible que los humanos, que biológicamente, bueno, estamos hechos para vivir en grupos pequeños, hayamos acabado construyendo, pues eso, ciudades, naciones, imperios? Claro, no tenemos un instinto de hormiga para cooperar a esa escala masiva. Para nada. Y la respuesta que se plantea es cuanto menos sorprendente. No lo hicimos con la biología, lo hicimos con la imaginación. Con la imaginación. Creamos ficciones compartidas, lo que la fuente llama órdenes imaginados, y, muy importante, las reforzamos con la escritura. Exacto. Pero aquí está el giro. Estas ficciones, estas grandes historias que nos contamos, no son cuentos de hadas inofensivos. Para nada. Han servido para crear jerarquías muy reales y, a menudo, muy crueles. Así que la misión de hoy es un poco la de un detective. Vamos a investigar cómo se construyeron estas jerarquías. De clase, de raza, de género. Eso es. Y sobre todo, ¿cuál es el modus operandi que han usado una y otra vez para que aceptemos como natural lo que en realidad es, pues, un invento? Es un enfoque perfecto. Porque de hecho, el análisis nos da las primeras pistas de inmediato. Nos presenta dos escenas del crimen, por así decirlo, separadas por milenios. ¿Cuáles son? La primera, el Código de Hammurabi, de la antigua Babilonia. Un sistema legal grabado en piedra que decía básicamente que la sociedad se dividía en tres. 3 tipos de personas. Sí, superiores, plebeyos y esclavos, con derechos y castigos totalmente diferentes para cada uno. Era la ley. Y la segunda pista es mucho más reciente y, bueno, en cierto modo más chocante. La Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776. Exacto. Y digo chocante por la contradicción que se señala que es brutal. El documento afirma que todos los hombres son creados iguales. Una frase que ha pasado a la historia. Totalmente. Pero la mayoría de los que lo firmaron poseían esclavos y no los liberaron. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede vivir con eso? ¿Se estaban engañando a sí mismos? Yo creo que más que engañarse, estaban interpretando esas palabras de una forma que hoy nos cuesta entender. El análisis nos sumerge en su mentalidad. A ver, Cuando decían todos los hombres, pues no incluían a los africanos ni a los nativos americanos. Los consideraban otra categoría. o sea que no contaban. No. Y cuando hablaban de igualdad, no se referían a igualdad de oportunidades o de riqueza. Se referían a que la ley, en teoría, se aplicaba igual a un terrateniente rico que a un granjero pobre. Vale. O sea que la igualdad era somos iguales ante la ley, pero esa misma ley protegía el derecho de uno a poseer a otro como si fuera una mesa. Exactamente. Y la libertad era, ante todo, la libertad de proteger tu propiedad. Esto nos lleva a lo que la fuente llama la regla de hierro de la historia. La regla de hierro, suena potente. Y es la clave de todo el modus operandi que buscamos. Toda jerarquía imaginada, para sobrevivir, tiene que negar que es una ficción. Tiene que disfrazarse de ley natural. De mandato divino. Ujú. De hecho biológico inevitable. Tiene que parecer que siempre ha sido así. Y vaya si se lo curraron con los disfraces. El material nos da un catálogo que es alucinante. Totalmente. Para la esclavitud, por ejemplo, Hammurabi decía que era un mandato de los dioses. Y Aristóteles, nada menos, afirmaba que algunas personas tenían una naturaleza servil. Y no solo ahí. La riqueza se justificaba como el resultado natural del talento y el esfuerzo, ignorando por completo el punto de partida de cada uno. Claro. O en la India, el sistema de castas se explicó con el mito de que las clases sociales surgieron de diferentes partes del cuerpo de un dios, Purusha. Los sacerdotes, de la boca. Los siervos, de los pies. Me parece increíble la creatividad. En China, otro mito contaba que la diosa Nuwa había creado a los aristócratas con un polvo amarillo muy fino y a la plebe con simple barro. Son historias muy poderosas, ¿eh? Mucho. Pero al final del día, Son solo eso, historias. No hay un gen de siervo, ni un cromosoma de aristócrata. Los brahmanes y los shudras en la India no vienen de partes distintas de un dios. Son el resultado de leyes y normas sociales. una ficción. Una ficción. Vale. Si son ficciones, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se vuelven tan reales, tan sólidas, que duran miles de años y definen la vida de miles de millones de personas? Aquí es donde encontramos la pieza central del mecanismo. El modus operandi. Es un concepto que la fuente denomina el círculo vicioso.
El círculo vicioso. La idea es que estas jerarquías casi nunca nacen de un plan maestro. Suelen empezar por un accidente histórico, una serie de circunstancias casuales. Un accidente. Sí, pero una vez que esa jerarquía accidental se establece, se pone en marcha un ciclo que la refuerza y la perpetúa generación tras generación. Hasta que todo el mundo olvida que fue un accidente. Exacto. Y empieza a creer que siempre fue así, que es natural. Un accidente que se convierte en destino. Necesito un ejemplo concreto para entender cómo funciona ese círculo. El primer gran caso que se analiza es el sistema de castas en la India. El origen, según esta teoría, fue un accidente. Hace unos 3000 años, un grupo de invasores, los indoarios, conquistó el norte de la India. Vale. Eran una minoría que gobernaba sobre una mayoría. Para mantener su poder y sus privilegios, crearon una sociedad rígidamente estratificada. Ahí está el accidente histórico, el punto de partida. Y cómo echaron a andar el círculo para que eso se mantuviera. Usando una herramienta psicológica potentísima, la idea de pureza y contaminación. Pureza y contaminación. Crearon leyes y normas religiosas que prohibían la mezcla entre castas. No podías casarte con alguien de una casta inferior, ni comer con ellos, a veces ni siquiera tocarles. Porque te contaminabas. Exacto. Ostras, y ahí hay algo muy astuto, porque el miedo a la contaminación no es solo una idea abstracta, ¿no? Para nada. El análisis señala que se aprovecha de un mecanismo biológico de supervivencia muy real, el asco instintivo que sentimos hacia posibles fuentes de enfermedad. Un cadáver, un excremento, una persona con llagas. Es una reacción que nos protege. Eso es. Si consigues asociar a un grupo humano entero con esa idea de suciedad y contaminación, has creado una barrera social casi insuperable. Es maquiavélico, usar un instinto biológico real para mantener una ficción social. Y fue tan eficaz que el sistema se volvió cada vez más complejo. De las 4 castas originales se pasó a más de 3000 grupos, los Jati. 3000. Y a los que no encajaban en ningún sitio se les expulsó del sistema por completo. Los convirtieron en los intocables. Gente tan contaminada. Que su sola sombra se consideraba impura. Vale, entiendo el mecanismo para la India. Un accidente histórico, la invasión, que se solidifica con una ficción, la pureza. Me pregunto si este mismo modus operandi se puede aplicar a otros casos. ¿Funciona también para la jerarquía racial en América? Es exactamente el mismo patrón, pero con diferentes actores. El análisis lo desglosa paso a paso. El accidente histórico inicial fue la necesidad desesperada de mano de obra barata para las plantaciones de azúcar, tabaco, algodón. En América. Mucha mano de obra. Muchísima. Se barajaron varias opciones, pero se acabó importando masivamente esclavos de África por 3 razones puramente circunstanciales, nada que ver con la raza, en un principio. ¿Cuáles fueron? Primero, geografía. África estaba más cerca que Asia, así que el transporte era más barato. Segundo, comercio. Ya existía un mercado de esclavos en África, era fácil enchufarse a esa red. Vale. Y la tercera, y tercero, y esta es la razón más determinante y paradójica, la biología. Espera, ¿la biología? ¿No habíamos quedado en que no había una base biológica? No una base para la superioridad o inferioridad, sino una diferencia biológica clave. Los africanos occidentales, tras siglos de exposición, habían desarrollado una inmunidad genética parcial a enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. Ah. Los europeos morían como moscas en el Caribe o en el sur de Estados Unidos. Los nativos americanos, que no tenían ninguna inmunidad, fueron diezmados. ¿Y los africanos? Los africanos, en cambio, sobrevivían mucho más. No puede ser. Me estás diciendo que su superioridad genética, su mayor capacidad de supervivencia en ese entorno, fue la razón por la que acabaron esclavizados. Esa es la paradoja brutal que plantea la fuente. Cito casi de memoria. La superioridad genética se tradujo en inferioridad social. ¡Qué locura! Eran la mano de obra más resistente y, por tanto, la más rentable. Una decisión puramente económica. Es retorcido. Y una vez establecida esa jerarquía por motivos económicos, supongo que el círculo vicioso empezó a girar. Había que justificarlo. Por supuesto. El accidente económico dio paso a la ficción racial. Se desempolvaron mitos religiosos, como la supuesta maldición bíblica sobre Cam, hijo de Noé. Claro. Luego vinieron los científicos del siglo XIX con sus mediciones de cráneos para probar la inferioridad intelectual. Y de nuevo la idea de la contaminación. Otra vez.
Se extendió el mito de que los negros eran sucios, que propagaban enfermedades, El mismo truco que en la India, la pureza. el mismo. Y esto nos permite ver el círculo vicioso en acción, paso a paso. 1. Un accidente histórico pone a los blancos en control. 2. Esto crea leyes discriminatorias. Institucionalizan la esclavitud, la segregación. Exacto. 3. Estas leyes generan pobreza masiva y falta de acceso a la educación en la comunidad negra. Y aquí viene el paso 4, que es el más cruel, supongo. El más cruel. La situación de pobreza y falta de educación creada por la discriminación se usa como prueba para reforzar los prejuicios. El hombre blanco medio miraba y decía, son libres, pero siguen en la miseria. Deben de ser vagos o menos inteligentes por naturaleza. Justo. Y el paso 5 cierra el círculo. Esos prejuicios se usan para justificar y crear nuevas leyes discriminatorias. El ciclo se alimenta a sí mismo. Es un sistema que se autoperpetúa. El ejemplo que se da sobre Clennon King es escalofriante. Demuestra hasta qué punto la ficción se había convertido en realidad. En 1958, este hombre negro solicita matricularse en la Universidad de Mississippi. Y la respuesta no fue un no. No. La respuesta fue internarlo a la fuerza en un manicomio. El juez que lo ordenó sentenció que un negro tenía que estar loco para creer que podía ser admitido en esa universidad. La ficción había redefinido la propia cordura. Totalmente. La jerarquía imaginada se había vuelto tan real que desafiarla era un signo de demencia. Es increíble cómo este patrón, accidente, ficción, círculo vicioso, parece repetirse. Y me lleva a pensar. Lo hemos visto en la casta y en la raza, sistemas, relativamente recientes en la escala humana. Pero ¿qué pasa con la jerarquía más antigua, la más universal de todas, la que separa hombres y mujeres? ¿Funciona ahí el mismo modus operandi? Esa es la gran pregunta que aborda la última parte del análisis, y la afirmación de partida es rotunda. Desde la revolución agrícola, hace unos 10.000 años, la inmensa mayoría de las sociedades humanas han sido patriarcales. En casi todas partes, los hombres se han llevado la mejor parte. Y los ejemplos históricos que se citan son duros. Hay uno de un hueso de oráculo chino de hace más de 3.000 años. Es desolador. Un noble pregunta a los dioses si el parto de su esposa será afortunado. Tras el nacimiento, se graba la respuesta en el hueso. No hubo suerte. Fue una niña. Vaya. Y no es solo prestigio. En muchas leyes antiguas, como el Deuteronomio, la mujer era literalmente propiedad del hombre. La violación de una mujer soltera no era un crimen contra ella, era un crimen contra la propiedad de su padre. Y la solución legal era que el violador pagara al padre y se casara con ella. Orón. Como robarse uno mismo la cartera. Se nos recuerda que en un país como Alemania, la violación dentro del matrimonio no fue delito hasta 1997. Es una locura. Pero aquí mucha gente argumentaría, vale, pero esto es diferente. En el caso del género, sí hay una base biológica clara. Hombres y mujeres no somos iguales. ¿Cómo aborda esto el análisis? Lo aborda de frente, haciendo una distinción crucial que a menudo pasamos por alto. La diferencia entre sexo y género. Sexo y género. Sexo es la categoría biológica, macho y hembra, cromosomas, órganos, hormonas, es un hecho. Género, en cambio, es la categoría cultural, hombre y mujer. Son los roles, derechos y deberes que una sociedad, a través de sus mitos, atribuye a cada sexo. Dame un ejemplo para que quede claro. El que se usa es brillante. Compara a una mujer en la Atenas de Pericles con una mujer en la Atenas actual. ¿Vale? Biológicamente, a nivel de sexo, son idénticas. Mismos cromosomas XX, mismo sistema reproductivo. Pero a nivel de género, sus vidas son mundos opuestos. La primera no podía tener propiedades, ni votar. Nada. La segunda puede ser presidenta del gobierno. La biología es la misma. La ficción cultural que la rodea lo ha cambiado todo. Me gusta. Y hay una regla que se propone para saber si algo es biológico o cultural que me parece una herramienta genial. Es una navaja de Occam para la sociología. La biología lo permite, la cultura lo prohíbe. La biología lo permite, la cultura lo prohíbe. Es decir, la biología nos da un abanico de posibilidades de comportamiento inmenso. La cultura, en cambio, actúa como un policía, seleccionando unas pocas de esas posibilidades como naturales y prohibiendo todas las demás como antinaturales. O sea, que lo que llamamos antinatural no tiene nada que ver con la naturaleza, sino con las reglas de nuestra ficción particular. Exacto.
Desde un punto de vista puramente biológico, si algo es posible, es natural. Por eso, ninguna cultura prohíbe a los hombres hacer la fotosíntesis. Es imposible. Pero muchas culturas prohíben la homosexualidad, precisamente porque es biológicamente posible. El concepto de antinatural viene de la teología, no de la biología. Justo. Vale, lo entiendo. El género es una construcción cultural. Pero volvemos a la universalidad. Si el patriarcado ha sido la norma en casi todas partes, ¿no tiene que haber alguna raíz biológica que lo explique, aunque no lo justifique? ¿Algún factor que empujara consistentemente en esa dirección? Esa es la pregunta del millón, y el análisis examina las 3 teorías principales que se han propuesto, desmontándolas una por una. A ver, La primera, la más obvia, es la de la fuerza muscular. Los hombres de media son más fuertes físicamente, así que dominan. suena lógico. ¿Cuál es el problema? El problema es que en las sociedades humanas el poder social casi nunca se corresponde con la fuerza física. El líder no es el más cachas, suele ser el más sabio, el más viejo. Un director de empresa de 60 años manda sobre empleados de 25 que podrían levantarle con un brazo. No en la fuerza bruta. Exacto. De acuerdo. Descartada la fuerza. ¿Cuál es la segunda teoría? La de la agresividad, supongo. La teoría de la agresión. Los hombres son biológicamente más agresivos, han monopolizado la guerra y a través de la violencia han controlado a la sociedad. ¿Y el problema aquí? Es doble. Primero, la guerra no es una simple pelea de bar. Requiere organización, logística, diplomacia, habilidades que no son exclusivamente masculinas. Y segundo, aunque los soldados hayan sido hombres, ¿por qué los generales y los líderes que los dirigen también lo han sido mayoritariamente? Un ejército de hombres puede ser perfectamente dirigido por una mujer con mejores dotes de mando. Tiene sentido. Nos queda una tercera opción, la más evolutiva. La teoría de los genes patriarcales. Esta sugiere que hombres y mujeres desarrollaron estrategias reproductivas diferentes. El hombre, para pasar sus genes, necesitaba competir, lo que le hizo más ambicioso y agresivo. La mujer, para sacar adelante a sus hijos, necesitaba la protección de un hombre, lo que le hizo más sumisa. ¿Esta parece más difícil de rebatir? Pero tiene un fallo enorme. Asume que la única estrategia de la mujer era la sumisión individual a un hombre. ¿Por qué las mujeres no desarrollaron una estrategia cooperativa entre ellas? Claro. Si necesitaban cooperar para criar, ¿por qué no formaron redes de solidaridad femenina para controlar a los hombres? Esto es, de hecho, lo que vemos en otras especies, como los bonobos o los elefantes. Las hembras cooperan y forman sociedades matriarcales. O sea, que al final no hay una buena explicación. Esa es la conclusión sorprendente y humilde a la que llega el análisis. A pesar de su casi universalidad, no tenemos una explicación biológica sólida para la persistencia del patriarcado. Vaya. Y la mejor prueba de que se basaba en mitos y no en hechos biológicos inmutables es lo rápido que está cambiando en los últimos 100 años. Si fuera pura biología, no podría desmoronarse tan drásticamente en apenas 3 o 4 generaciones. Es increíble. Hemos seguido el rastro de nuestro criminal, la jerarquía, y hemos descubierto su modus operandi. Ese círculo vicioso que empieza con un accidente y se perpetúa con una ficción. Y hemos visto que estas ficciones, aunque sean inventadas, tienen consecuencias devastadoramente reales. Se graban en leyes, en costumbres, en la economía. Y incluso en nuestra percepción de la belleza o la locura. Un accidente histórico se convierte en una prisión social que dura milenios. Y al final, el análisis nos deja con un rompecabezas. La jerarquía más universal y duradera, la del género, es precisamente la que peor entendemos. Y si todas estas estructuras, que han definido la vida de miles de millones de personas y que parecían tan naturales como la ley de la gravedad, resultan ser ficciones en las que simplemente nos pusimos de acuerdo, la pregunta que me queda flotando es inevitable. ¿Qué otras verdades de nuestro mundo actual, qué otras cosas que damos por sentadas sobre el dinero, las naciones o las empresas, son también órdenes imaginados? ¿Qué ficciones de hoy les parecerán a nuestros descendientes tan extrañas y arbitrarias como nos parece a nosotros el derecho divino de los reyes?